Bueno, espero que vayamos teniendo una buena cursada. En esta cuarta clase nos toca ir desmenuzando el concepto de competitividad. Empecemos por decir, empecemos por decir que cuando uno observa el capitalismo, parte del motor, parte del motor, ahora lo vamos a ir viendo, del progreso es la competitividad. La competitividad, sobre todo centrada en el concepto anterior, para obtener productividad, ¿no? Si uno no es productivo, si uno no es productivo, puede quedar fuera del mercado. Por ejemplo, ¿qué pasa si viene una gran empresa con mucha maquinaria, lo cual hace más productivo el trabajo, y hay una pyme que produce lo mismo, ¿no? Donde no va a alcanzar ese ritmo de producción, por lo tanto, la gran empresa puede sostener el precio o ponerlo por debajo, porque sigue ganando, hace que la pyme funda, ¿no? Entonces, pensemos que dada una calidad de mercancía, bien, servicio, mercancía en general, eh, la primera competencia es por precio o por costo, que viene a ser más o menos lo mismo o expresado de distinta manera. Es decir, si tengo un costo muy elevado, dado un precio, fundo. Si yo no puedo reducir, tengo un costo elevado y tengo que poner un precio por encima de la media, nadie me va a comprar, ¿no? Estos fenómenos se observan, por ejemplo, bueno, yo quiero que baje el precio de los productos textiles, abro la economía, por ejemplo, como en los 90, los precios son menores, hay un cementerio de textiles, ¿no? O puede ocurrir que cierro, no hay importaciones, entonces el costo por fenómeno de productividad es muy elevado y los precios terminan siendo elevados. Lo cierto es que el primer elemento de la competencia, por lo menos para la economía política, dada una calidad, un bien homogéneo, es el costo o el precio. Ahora bien, cuando entendemos una etapa inicial del capitalismo, pensemos que nosotros eh, estamos transitando un entorno metropolitano en el capitalismo, por eso es muy importante referirnos a esto. Se origina en un momento en el que están bastante atomizados los productores, por lo menos de manera estilizada. Nadie puede imponer el precio. Ahora, estos fenómenos de la lucha por la competitividad, es decir, dado un bien homogéneo, por ser más productivo, tiene dos aspectos. Por un lado, no ser menos productivo y hundirme. Pensemos que la mayoría de las empresas que se crean eh, rápidamente dejan de existir por por este tipo de fenómenos. Por otro lado, incrementar la competitividad tiene que ver con tratar de obtener mayor porción del mercado. Si yo soy más competitivo, entonces puedo reducir mis costos y bajar el precio, o sostener el precio, pero con un costo más bajo, tener una mayor ganancia para invertir más. Al fin y al cabo, apunto a tener mayores porciones del mercado. Pensemos en un mercado interno, todavía no hay mercado externo. Este mismo fenómeno de la competencia basado en la productividad
teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas que nacen mueren, va generando, sobre todo hacia fines del siglo XIX, ¿no? Hacia el 1900, claras tendencias al monopolio, o lo que podemos decir con mayor precisión, una tendencia a la competencia monopolística u oligopólica. Es decir, no deja de haber competencia, pero nunca hay una sola empresa, pero sí a lo que se asiste es a una fuerte concentración, ¿no? Concentración, dicho en general. Por ejemplo, para Marx existen dos tipos de categorías distintas. Una es la concentración, a partir del fenómeno este que veníamos hablando recién, bueno, yo cada vez puedo ocupar una mayor porción del mercado, pero también hay un fenómeno que es descentralización, que es sin incremento de la producción, una empresa que queda debilitada. Incluso yo puedo tener como empresa más grande una política hacia que otras empresas se vean debilitadas, con lo cual se encuentran en una situación de, ¿qué hago? ¿Me fundo? ¿O puedo ser absorbida, o me fundo y me compran en malas condiciones, o directamente puedo hacer una negociación para participar como socio menor de la empresa más grande en una nueva configuración. Esto, desde el punto de vista jurídico, se conoce como fusiones y adquisiciones. Lo cierto, lo más importante, a los efectos de lo que estamos viendo, es que la propia competencia genera una tendencia al monopolio, en particular estas dos categorías, concentración y centralización. En particular podremos hablar en general podríamos simplificarlo y hablar de concentración. La propia tendencia a la concentración, a la lógica de la acumulación del capital, genera, sobre todo que en determinados momentos, ya a escala general, para continuar el proceso de acumulación, haya que traspasar los mercados internos, es decir, recurrir a mercados externos. Por lo tanto, esto es importante, la nación, que es el ámbito donde nace el capital, el ámbito en el que surge el capitalismo, si bien apenas surge el capitalismo, también surge el mercado mundial. Estas barreras nacionales configuran una traba a que continúe el proceso de acumulación del capital. Por lo tanto, suelen darse fenómenos de transnacionalización en sentido general. Es decir, que el proceso de acumulación necesita trascender las barreras nacionales. Cuando esto es así, se da disputa y competencia, entre otras cuestiones, por mercados. Por mercados, es decir, che, pará, soy Alemania, yo tengo que vender en tal nación menos desarrollada, mercancías, supongamos, o sea, autos. Yo soy Francia, a mí me ocurre lo mismo, entonces nos disputamos, por ejemplo, el mercado argentino. Lo mismo ocurre en cuanto a la competencia por materias primas. Hay materias primas que no están en todos lados. Ahora nos vamos a referir, por ejemplo, el litio, la energía. Por lo tanto, hay competencia también, no en sentido general por productividad, sino por esos mercados. Por esos mercados y fuentes de materias primas. Esto también lleva a la competencia por esferas de influencia.
puede ser a partir de vínculos políticos, puede ser a partir de vínculos judiciales, puede ser a partir de propaganda. Es decir, la competencia es una condición sine qua non para el capitalismo. De hecho, ciertos niveles de competencia en un momento no se resuelven directamente en el terreno político, sino como decía un conocido militar, Clausewitz, que la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial tienen de alguna manera un sentido de competencia por mercados, por fuentes de materias primas, independientemente que en la Segunda Guerra Mundial hay un condimento particular que tiene que ver con ya no solo la competencia en general, sino con la presencia de la Unión Soviética que daba otros condimentos a, a las disputas, porque ya también era entre sistemas, no competencia solamente en términos propios del capitalismo. Ahora, eh, comentaba, la competencia intermonopolística, ya no en general, también tiene que ver con una serie de elementos que son tenidos en cuenta sobre todo por los teóricos del imperialismo. En este caso, uno de los teóricos más populares del imperialismo es Lenin, donde dice que tiene 5 características el imperialismo. El monopolio, sin dejar la competencia, es decir, lo que hablábamos recién. Surge el capital financiero como fusión del capital industrial y el bancario. Crece la exportación de capital en relación a la exportación de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Ya no es exportación de mercancías nada más, sino exportación de capitales, es decir, empresas que se instalan en otros mercados internos para incrementar, más allá de que uno lo puede ver como dominio, desde el punto de vista económico es importante verlo. ¿Por qué? Porque si yo pongo una empresa en otra nación, yo ya no voy a tener barreras arancelarias para mis productos. Es decir, si yo tengo que pagar un impuesto cuando ingresa una mercancía a otro país, ¿por qué? Y bueno, un impuesto a la importación. Este producto es más caro, el importado. Sin embargo, si lo produzco en ese país, yo ya no voy a pagar ese impuesto. Por lo tanto, la exportación de capitales tiene varios roles. Por un lado, ganar mercados, por otro lado, continuar el proceso de acumulación, por otro lado, evitar este tipo de barreras arancelarias, impositivas. La división del mundo entre poderes imperiales, la división del mundo deriva en competencia entre grandes imperialismos. Esto se teoriza en plena Primera Guerra Mundial. Hay toda una serie de discusiones sobre estos fenómenos de competencia, si es que hay un intercambio desigual, es decir, que se intercambian por no equivalentes, lo que le da el países tercermundistas, en desarrollo, subdesarrollados, a países imperialistas, desarrollados, etc. Sí, ese es un enfoque, ¿no? Que desde el punto de vista teórico eh, ha sido refutado y en general se entiende que eh, si bien hay variaciones, se termina intercambiando por equivalentes. Lo que pasa que en el caso de las naciones desarrolladas, al tener una productividad mucho más elevada, producto del desarrollo tecnológico, permiten estos intercambios. Por ejemplo, un, eh,
probablemente el más influyente de los economistas argentinos, Raúl Previch, a partir de su desarrollo de lo que podríamos decir teoría estructuralista, entiende que hay países periféricos y países del centro, y donde hay una tendencia secular al deterioro de los términos de intercambio, porque los países periféricos, de manera estilizada, exportan materias primas e importan tecnología o productos con mayor valor agregado, elaborados, y que eso tiende a reproducirse y perpetuarse. Bueno, suele discutirse desde el punto de vista técnico si son solo fenómenos intraindustria, es decir, que hay diferencia entre, supongamos, cuando se intercambian incluso productos industriales. Solamente hay diferencia en la productividad intraindustria, es decir, de cómo se producen de la industria automovilística. Eso es relativo, porque si bien suele tener un rezago los países desarrollados en la actualidad, cada vez la tecnología en estas ramas es más homogénea. Sin embargo, cuando uno compara interindustria, por ejemplo, hay industrias que en Argentina y en otros países periféricos no se encuentran, y probablemente las diferencias provengan, eh, provengan cada vez más de fenómenos interindustria. De todos modos, pueden provenir de las dos, y siempre esto influye en la categoría que estamos analizando en esta clase puntual del seminario, que es la competitividad. Sumado a eso, hay otros elementos de competitividad importantes desde el punto de vista de la economía. Pensemos que, sobre todo partiendo de los acuerdos de Bretton Woods a la salida de la segunda, en 1944, implementados sobre todo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, existía un patrón oro-dólar, con lo cual la divisa lo que fungía virtualmente como dinero mundial no era directamente el oro, sino el dólar vinculado al oro, pero en 1971, ante demandas de Francia, Alemania, de oro en lugar de dólares, Estados Unidos, en el gobierno de Richard Nixon, aconsejado por el economista Milton Friedman, rompe de manera unilateral el patrón oro-dólar, por lo cual, a partir del 15 de agosto de 1971, Estados Unidos decidió que no tenía que dar oro a cambio de dólares. Una parte importante, como verán, de las naciones, sobre todo que eso se empieza a expresar cada vez más, empiezan a tratar de desvincularse del dólar, con lo cual el dólar comienza a perder. Hay una tendencia a la pérdida de hegemonía del dólar, si bien claramente continúa siendo la divisa, el dinero nacional más utilizado en términos internacionales, pero ese también, sin lugar a dudas, es un factor de competitividad, ¿no? Poder emitir de manera ilimitada un dinero que el resto del mundo tiene que utilizar, que no puede emitir, y cuyo dineros nacionales tienen que estar vinculados a esta divisa, también es un vector de competitividad. Pensemos que la mayoría de las actividades productivas son financiadas con crédito. ¿Quién tiene la capacidad de dar crédito? ¿No? Entonces, si de manera, digamos, artificial o política, es decir, no mediante una ley económica, uno puede proveerse de todo el dinero que quiera y otras naciones no, también, sin lugar a dudas,
es un vector, un fenómeno de competitividad muy relevante que en la actualidad, como uno puede chusmear en distintos medios, se está viendo discutido. En particular ante el avance de China, aunque no exclusivamente, son muchos países, Rusia, Arabia Saudita, Brasil, Sudáfrica, con lo cual veámoslo como un elemento muy importante también de competitividad. Veamos un elemento importante más que impacta de manera directa en los entornos metropolitanos, que es el eje de nuestro seminario. A partir de los 70, pero muy en particular, con el proceso de transnacionalización, pero muy en particular a partir de la disolución de la Unión Soviética, donde queda más o menos un mundo homogéneo, comenzó un proceso que muchos autores lo llaman de globalización, con el cual, o a través del cual, se pueden empezar a dar procesos de deslocalización de, este tema lo vamos a ver en una clase, dentro de unas clases, con más detalle, pero se da un proceso de deslocalización de actividades productivas, de aquellos eslabones, quizás que eran mano de obra intensivas, y se deslocalizan y se llevan a otras naciones, como hace unas décadas China, donde tenía salarios más baratos. No es que no sea así en la actualidad, pero no es que en la actualidad los salarios chinos sean tan bajos como uno tenía pensado hace décadas, fundado en datos reales. En la actualidad no están así, pero lo cierto es que esos procesos, mano de obra intensivos, se redirigen, se relocalizan hacia lugares donde son más baratos producirlos porque son mano de obra intensivos y los salarios allí son más baratos. Sin embargo, se quedan en las naciones desarrolladas los eslabones de diseño, los capital intensivos. Entonces, se producen eslabonamientos, cadenas, que tienden a aumentar la competitividad vía mayor productividad. Yo tengo un eslabón relocalizado donde tengo menor costo porque el costo laboral es menor en términos eh, en términos de costos, globalmente termino siendo más competitivo. Por lo tanto, es una de las formas, también pensemos con la baja de los costos de flete en su momento, con, con muchos procesos donde la informatización permite tener un estado en tiempo real de las circunstancias y que muchos servicios son informatizados, no necesitan estar localizados geográficamente en en el mismo lugar. Esto permite un incremento importante de la competitividad. Ustedes van a ver un trabajo de Fernández de 2014 que tiene en la bibliografía, donde en parte eh, se trata sobre esto. Ahora repasamos el tema de la bibliografía en particular que tienen para esta clase. Entonces, esto es importante porque vamos a ver que hoy asistimos a un proceso de relocalización donde, por un lado, hay eslabones que antes eran mano de obra intensivos, hace unas décadas, y hoy ya no lo son por cambios tecnológicos. Y además, a partir sobre todo de las tensiones entre Estados Unidos y China,
hay como una tendencia a encuadrarse y reorganizarse no en base a la mayor eficiencia, es decir, a la disminución de costos, sino a la integralidad de todas las cadenas. Por ejemplo, che, yo antes producía tal cosa, pero no producía chips. No, ahora tengo que producir chips, porque en cualquier momento mi competencia me deja de vender chips. Yo tengo que ser capaz de producir la tecnología de chips, lo que hay adentro del chip, producir el chip, ¿no? Inteligencia artificial. Yo tengo que garantizarme mis alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. En el mismo sentido del que hablábamos, contactando, aunque con raíces distintas, Schumpeter probablemente sea uno de, y el evolucionismo, los neo-schumpeterianos sean de los más destacados a la hora del planteo de cuestiones de competencia vía innovación. Schumpeter en 1934 insistía mucho en el tema de la innovación, que la definía como el motor del desarrollo y distingue 5 tipos de innovación. Por nuevos productos, nuevos métodos de producción, nuevas fuentes de suministro, incluso pueden ser nuevas materias primas en sentido más amplio, exploración de nuevos mercados y nuevas formas de organización de la empresa, al fin y al cabo en el sentido de Smith, ¿no? De división del trabajo. Es decir, hay distintos vectores de la innovación para la competitividad, porque Schumpeter también entendía que había ciclos económicos y que en general había un momento donde había una innovación, para verlo de manera simplificada, donde había una empresa, una firma, podía ser una nación, donde tenía una ventaja transitoria, pero esa tecnología tarde o temprano se difunde al conjunto del sistema, puede ser el conjunto de las empresas, el conjunto de las naciones, y deja de tener esa ventaja transitoria y se normaliza el sistema, entendía Schumpeter, hasta que surge una nueva innovación. Por otro lado, uno puede ver que las innovaciones son cada vez más rápidas, ¿no? En la actualidad, todo lo que es informática, en particular inteligencia artificial, biotecnología, etcétera, son vectores, son de los vectores principales, semiconductores. ¿Por qué es importante, no solo en general, el tema de la competencia que hasta acá vimos solo desde el punto de vista más puro de la economía política? Bueno, es lo mismo para un entorno metropolitano si hay un eslabón de tal o cual cadena de valor. Pensemos que Trump, por ejemplo, ganó y mucha gente que lo votó era de la zona de Detroit, donde estaban las grandes empresas de producción de automóviles que habían sido deslocalizadas muchas a China, y esa gente había quedado sin trabajo. ¿Es lo mismo para un entorno metropolitano? Claramente que no. Por lo tanto, ¿qué tipo de eslabones productivos tiene un entorno metropolitano? ¿Qué tipo de desarrollo local, concepto que vamos a ver en clases posteriores? ¿Qué clase de economía de aglomeración? Cuestión que vamos a ver también de economías de aglomeración en clases posteriores. ¿Qué educación va a tener? Sobre la base de, en general, por ejemplo, acá hay un ejemplo muy puntual que ocurrió en los 90. Las escuelas técnicas industriales, sobre todo, tuvieron auge en Argentina a partir de el periodo llamado como industrialización sustitutiva de importaciones, en particular con el peronismo.
en los 90, en la década del 90, con el fenómeno de desindustrialización, que también charlábamos la clase pasada, con un nuevo patrón de acumulación, ocurre que empieza a ser menos necesario, porque es menos demandado, los oficios técnicos, de manera relativa siempre, ¿no? Bueno, entonces la educación palpita al calor de los patrones de acumulación y no es lo mismo en tal o cual entorno metropolitano, en tal o cual zona geográfica más en general. El énfasis en el tema de la educación, de las instituciones, como veíamos, va a haber más gente, va a haber menos gente. ¿Qué significa eso para la vivienda? ¿Qué significa eso para eh, el transporte? Simplemente pensemos en Uruguay en este momento, donde vemos que tienen muchos problemas con el tema del agua, y donde uno puede advertir por informes que en gran medida el agua está siendo consumida, es un vector, es un insumo fundamental para un montón de empresas tecnológicas de producción agropecuaria, y eso está haciendo en alguna medida que escasea a puntos dramáticos el agua potable en Uruguay. Vamos a ver que este es un elemento central. Digamos, pensemos que de manera estilizada uno puede decir, bueno, se instalaron tales y cuales empresas en Uruguay y esto genera, supongamos, trabajo, etcétera. ¡Ey! El agua. No podemos tomar agua. Es decir, eh, todos estos fenómenos hacen a, a- interpelan en cuanto a la planificación sostenible de entornos metropolitanos y más en general de la vida humana. Bueno, dejamos acá por hoy. Las lecturas que tienen obligatorias para esta clase son el ciclo económico, en teoría del desenvolvimiento económico de Schumpeter, capítulo 6, y otro trabajo de Montoya Suárez que se llama Schumpeter, Innovación y Determinismo Tecnológico. Insisto, en las clases se tocan algunos temas que no están en la bibliografía. Las clases conforman un material más para tener en cuenta y para enriquecer el conocimiento y los debates. Nos vemos en el foro.